No sé cuándo el desayuno dejó de significar algo. Solía ser nuestra parte favorita del día. Allá cuando recién nos casamos, nos sentábamos frente a frente en esa pequeña encimera de la cocina, con las rodillas tocándose, riéndonos de las cosas más tontas. Yo quemaba las tostadas. Ella derramaba el café. No nos importaba. Ahora nos sentamos como dos personas esperando autobuses diferentes. Esta mañana ella hizo huevos revueltos, tal como a mí me gustan. No se lo pedí. Tampoco le di las gracias. Solo miré fijamente el plato, moviendo la comida con el tenedor mientras el silencio entre nosotros llenaba la habitación como humo espeso. Ella intentó iniciar una conversación. Algo sobre el baby shower de su hermana o el precio de la gasolina. Ni siquiera lo recuerdo. Asentí, tal vez di una respuesta de una sola palabra. Nada conectó. No creo que sea un mal hombre. Trabajo duro. Llego a casa. No bebo. No engaño. No grito. Pero en algún momento del camino dejé de presentarme. No físicamente, emocionalmente. Ella se veía cansada. No solo por el día, cansada de mí, cansada de intentarlo. Después de una larga pausa, dejó su café y dijo, deberíamos hablar con alguien en la iglesia. Fue entonces cuando finalmente levanté la vista. ¿Consejería? Pregunté. Ella asintió. El padre Daniel dirige las sesiones. Ya le envié un correo. Quise protestar, decir que no era tan grave, que podíamos resolverlo nosotros mismos. Pero en el fondo sabía que no podíamos. No nos habíamos tocado en semanas. No habíamos reído en meses. Así que solo dije, está bien. Mitad por culpa. Mitad porque no sabía qué más hacer. Y tal vez, aunque aún no lo admitiría, una parte de mí quería volver a sentir algo. Quería dejar de despertar al lado de una mujer que se sentía como una compañera de cuarto educada. Me aclaré la garganta. Iré contigo. Ella no sonrió del todo, pero había algo más suave en sus ojos. Como si quizás esto fuera lo primero correcto que había hecho en mucho tiempo. Esa fue la mañana en que empezó. No la consejería, ni el desenredo, o tal vez el comienzo de volver a unir las cosas. No sabía entonces qué decir si lo cambiaría todo. Que no se trataría solo de nuestro matrimonio. Se trataría de mí y de quién pensaba que era y de en quién me había convertido. La oficina de la iglesia olía a madera vieja y café. La luz del sol entraba por las ventanas de vitrales en franjas, coloreando el suelo en rojos y azules silenciosos. Me senté en el sofá junto a mi esposa, intentando parecer cómodo. Ella sostenía su bolso en el regazo como si fuera un escudo. El padre Daniel sonrió de la manera en que sonríen los sacerdotes, gentil pero pesada, como si ya hubiera visto a 100 parejas iguales a nosotros. Me alegra que ambos hayan venido, dijo. Eso ya es una señal de esperanza. Asentí porque es lo que se hace. Realmente no sabía qué decir. Mi esposa habló la mayor parte del tiempo. Le contó que no peleábamos exactamente, solo nos estábamos distanciando. Dijo que se sentía invisible. Esa palabra me golpeó. Invisible. Quise defenderme. Decir que trabajaba duro. Decir que proveía. Pero ella tenía razón. Estaba en la casa pero no realmente allí. El padre Daniel escuchó durante mucho tiempo. Las manos cruzadas, los ojos tranquilos. Luego abrió su Biblia. Saben, dijo, Proverbios 31 describe lo que llamamos la mujer virtuosa. Es fuerte, paciente, desinteresada, diligente. Pero esas cualidades no están destinadas solo a las mujeres. Son virtudes del espíritu. A veces la única forma de entenderlas es vivirlas. Hizo una pausa, mirándome directamente. Durante los próximos 40 días, me gustaría que siguieras ese pasaje. Que vivas como la mujer de tu hogar. Parpadeé. ¿Quiere decir metafóricamente? Sonrió levemente. No, hijo. Literalmente. Pensé que estaba bromeando. De hecho reí corto, torpe, demasiado fuerte para la habitación. Pero él no se rió. Solo pasó unas páginas en su cuaderno donde vi un esquema, días, versículos, tareas, un plan completo. Las cejas de mi esposa se levantaron. ¿Quiere decir que realmente tomaría mi lugar? En cierto modo, dijo el padre Daniel, las tareas domésticas, las responsabilidades diarias, la vestimenta, incluso las expectativas sociales que ella lleva. Esto no es un castigo. Es empatía. La humildad se aprende practicándola, no en teoría. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Quiere que me vista? Asintió lentamente, aún calmado. Sí, llevarás lo que ella llevaría en tu hogar. Actuarás en su rol. Intentarás entender cómo se mueve por el mundo, cómo se siente siendo vista o no siendo vista. Tu esposa te guiará. Me volví hacia ella esperando medio que protestara, pero solo se veía curiosa, tal vez un poco divertida.
Padre, dijo ella, eso es poco ortodoxo. Él sonrió. También lo es el matrimonio. A veces la fe nos pide hacer lo que el orgullo no quiere. Hubo un silencio que pareció extenderse por minutos. Podía escuchar mi propio pulso. Finalmente dije, está bien, lo intentaré. El padre Daniel deslizó el plan escrito sobre el escritorio. Necesitarás humildad. También necesitarás confianza. Reza cada mañana. Lleva notas. Y al final de los 40 días, veremos qué cambió. Tomé el papel. Mis manos temblaban un poco. El plan parecía oficial. Fechas, tareas, lecturas. Cuando salimos al estacionamiento de la iglesia, mi esposa se volvió hacia mí con media sonrisa. Así que, parece que ahora yo soy la maestra. Intenté reír, pero mi garganta se sentía seca. Todo lo que podía pensar era en lo extraño que sonaba vivir como ella. Caminar en sus zapatos, literal y figurativamente. Pero lo que aún no sabía era cuán rápido una simple tarea de un sacerdote empezaría a sentirse como algo completamente distinto, algo de lo que ya no podía reírme. Comenzó un domingo por la tarde, lo suficientemente tranquilo como para pensar que quizás ella había olvidado la tarea del padre Daniel. No la había olvidado. Cuando salí de la ducha, un conjunto de ropa estaba colocado cuidadosamente sobre la colcha. Una falda gris larga, una blusa blanca y un cardigan azul pálido doblado encima. Al lado había un par de pantuflas suaves. Nada extravagante, nada destinado a burlarse, solo su ropa. Me quedé allí un minuto completo, con la toalla alrededor de la cintura, mirando como si la tela pudiera moverse sola. Mi esposa levantó la vista desde el tocador. Es parte del ejercicio, dijo suavemente. Te ayudaré. Pensé que empezaríamos poco a poco. Murmuré, esto es poco. Ella sonrió un poco. Se dio la vuelta para darme privacidad, pero el aire se sintió más pesado de alguna manera. Tomé la falda. Era más ligera de lo que esperaba, fresca entre mis dedos. El sonido al moverla, ese suave susurro, hizo que algo se retorciera dentro de mí. No exactamente vergüenza, solo exposición, como si estuviera saliendo de mi propia piel. Me la puse torpemente. La tela rozaba contra mis piernas, suave, diferente. Luego la blusa, algodón suave, botones que se sentían demasiado delicados para mis manos. Mi reflejo en el espejo no parecía una broma ni un reto. Parecía un hombre atrapado en una extraña quietud, inseguro de qué parte de sí mismo acababa de descubrir. Mi esposa se dio la vuelta y me estudió, no con crueldad, se acercó, ajustando el cuello para que quedara bien. Sus dedos rozaron mi cuello. ¡Ay!, susurró. Mucho mejor. No sabía dónde poner las manos. Necesitas un nombre, dijo de repente como si fuera lo más natural del mundo. Un nombre, asintió. Toda dama de fe debería tener uno. Sus ojos buscaron los míos. Grace, decidió. Porque eso es lo que estás intentando aprender. Intenté reír, pero salió desigual. Grace, repetí, sintiendo la palabra en mi lengua. No sonaba como yo, y sin embargo tampoco sonaba mal. Ella sonrió suavemente. Bienvenida, Grace. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi pecho se apretara. El resto de la tarde pasó en cámara lenta. La ayudé a doblar la ropa, la falda se enganchaba en mis rodillas cuando me agachaba. El cardigan se sentía cálido contra mi piel. Cada pequeña tarea me hacía consciente del movimiento. Cómo me sentaba, cómo alcanzaba, cómo ocupaba espacio. Y en esa casa silenciosa, entre el zumbido de la secadora y el sonido de la tela rozándose consigo misma, me di cuenta de que la humildad ya no era solo una idea. Tenía peso, textura, una forma que encajaba diferente alrededor de mí. Cuando me miré al espejo otra vez esa noche, no vi a un hombre jugando a disfrazarse. Vi a alguien inseguro de dónde terminaba la pretensión. Continuación de la traducción completa disponible si lo deseas en partes posteriores, ya que el texto es muy largo. He traducido fielmente hasta este punto, dime si quieres que continúe con el resto inmediatamente o por secciones. Las primeras noches me veía ridículo. No estoy siendo autocompasivo, solo honesto. Todavía me estaba acostumbrando a la forma en que la falda se movía cuando caminaba, a cómo las mangas del cardigan se subían cuando alcanzaba algo, a cómo todo lo relacionado con Grace se sentía un poco demasiado grácil para un tipo como yo. Pero ahora teníamos un horario. Después del trabajo, llegaba a casa, me cambiaba los jeans por la ropa que ella dejaba preparada. Siempre suave, siempre modesta. Una falda diferente cada noche, suéteres ligeros, blusas fluidas. Ella decía que la variedad me ayudaría a sentir el ritmo. No sabía qué significaba eso, pero no discutí. Luego venían las tareas. Primero la lavandería.
Me mostró cómo separar los colores con más cuidado del que jamás había tenido. Se paraba a mi lado en la mesa de doblar, guiando mis manos. No solo dobles, decía, primero alísalo. Toma orgullo en el trabajo delicado. Al principio sonaba tonto, pero escuché porque la verdad era que nunca había sabido hacer nada de eso correctamente. Siempre había pensado en las tareas del hogar como algo sin mente, algo que simplemente pasabas. Pero la forma en que ella se movía, deliberada, silenciosa, pensativa, me hizo darme cuenta de que nunca le había preguntado cuánto esfuerzo ponía en hacer que esta casa se sintiera como un hogar. Cocinar fue aún más humillante. Me dejaba picar verduras mientras ella removía salsas. El delantal que me ataba a la cintura hacía que el atuendo se sintiera completo de una manera extraña. En un momento me sorprendí balanceándome ligeramente mientras estaba frente a la estufa. Nada dramático, solo una suavidad en mi cuerpo que no había estado allí antes. Todo se sentía extranjero. La forma en que caminaba, la forma en que sostenía las cosas. Empecé a moverme más despacio, no porque estuviera fingiendo, sino porque se sentía más natural con esa ropa, como si la velocidad no le perteneciera a Grace. Para el final de la primera semana, había empezado a llevar un pequeño cuaderno. Me dije que era solo para seguir las tareas, pero pronto se convirtió en algo más. No exactamente un diario, no exactamente una confesión. Algo intermedio. La lavandería se siente como un idioma que nunca me molesté en aprender. Escribí una noche. Otra ella me observa como esperando a ver si abandono. No la culpo. Algunas entradas eran sarcásticas. La mayoría no. Había una línea que no podía dejar de pensar después de escribirla. Esto no es un disfraz. Es una postura. Cada noche que pasaba vestido como Grace, notaba que mi voz se suavizaba un poco. Mis pasos se volvían más silenciosos. Dejé de golpear las puertas de los gabinetes. No se sentía como si me estuviera convirtiendo en otra persona. Se sentía como si alguien más me estuviera mostrando cómo estar quieto. Y no podía decidir si eso me asustaba o no. No pensé que ella hablara en serio. Cuando mi esposa me preguntó si iría con ella al estudio bíblico de mujeres de la iglesia, pensé que era una prueba o tal vez una broma, pero ya estaba preparando la ropa antes de que pudiera responder. Una falda azul marino que llegaba debajo de las rodillas, una blusa blanca suave con pequeños botones y un par de zapatos planos sencillos. «Lo estás haciendo bien», dijo. «¿Les vas a gustar?» «¿Les voy a gustar yo o les va a gustar Grace?» «No estoy listo para eso», dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella ladeó la cabeza. «Es parte de la experiencia. Puedes sentarte en silencio. Nadie hará un gran alboroto». Me miró seria ahora. «Dijiste que querías entender. Esta es la forma». Así que me vestí. El camino desde el auto hasta el sótano de la iglesia se sintió como si tomara una hora. Cada paso resonaba en mi cabeza. La falda rozaba contra mis piernas de una manera a la que todavía no me acostumbraba, un recordatorio constante de que no estaba escondiéndome. No esa noche. Estaba entrando a una habitación llena de mujeres vestido como una de ellas. Ella me tomó de la mano un segundo antes de entrar. «Estarás bien», susurró. La habitación estaba cálida, llena de voces suaves y olor a té. Ya estaban sentadas en círculo, algunas mayores, algunas de la edad de mi esposa, una o dos más jóvenes. Cuando entramos, algunas levantaron la vista y sonrieron. «Esta debe ser tu amiga, Grace», dijo una mujer con amabilidad. «Bienvenida, querida». Asentí, apenas capaz de hablar. Mi garganta se sentía apretada. Nos sentamos. Mis manos jugueteaban en mi regazo. Mantuve las piernas juntas, inseguro de si eso era más natural o solo parte del rol. Apenas respiré durante los primeros 10 minutos, pero no preguntaron. No hubo miradas, no hubo silencios incómodos, solo una cálida conversación sobre proverbios, paciencia, bondad, cómo mantener la fe en las cosas pequeñas. Una mujer compartió cómo su esposo nunca notaba cuando estaba abrumada. Otra habló sobre cómo el mundo ve la gentileza como debilidad. Me quedé allí escuchando, con los ojos bajos, algo apretado en mi pecho empezando a aflojarse porque todo en lo que podía pensar era en que estaban hablando de mí, de cómo solía ser, de cómo aún soy, tal vez. Cuando mi esposa tomó mi mano bajo la mesa, no me aparté. Por una vez, no sentí que tuviera que hacerlo. Al final, me agradecieron por venir. Una incluso me dio un abrazo, su perfume tenue y dulce. «Eres tan callada, Grace», dijo. «Tienes una presencia pacífica». Sonreí, sin saber cómo responder. Nadie vio a un fraude. Vieron a alguien que lo estaba intentando. De regreso en el auto, me quedé en silencio un rato. No esperaba que se sintiera tranquilo, dije finalmente. Mi esposa me miró. «Te veías hermosa esta noche», dijo suavemente. «No».
Era la palabra que esperaba, pero no sonó mal. Por primera vez, ser Grace no se sintió como una máscara. Se sintió como un lugar donde podía descansar. Para la tercera semana, dejó de sentirse como un disfraz. No lo noté al principio. Pequeñas cosas simplemente cambiaron. Salía de la ducha y automáticamente alcanzaba la falda que estaba sobre la silla. Abotonaba la blusa sin torpeza. Alisaba el cardigan por mis brazos como si lo hubiera hecho toda la vida. Era extraño cómo se había vuelto rutina. Como mis manos se movían más suaves sin que yo se lo dijera. Como empecé a cepillar la peluca lentamente, con cuidado, colocándola bien en mi cabeza como si intentara respetar el lugar de otra persona. Algunas mañanas me sorprendía tarareando mientras ponía la mesa. Una canción que mi esposa solía cantar mientras doblaba la ropa. Ni siquiera me di cuenta de que la había aprendido. Ahora hacíamos el desayuno juntos. Ella servía el café, yo arreglaba las tostadas, moviéndonos por la cocina como si siempre lo hubiéramos hecho así. Sin prisa, sin tensión, solo tranquilidad. La primera vez que miré el espejo del pasillo esa semana, me detuve. No fue dramático. No jadeé ni me congelé. Solo miré. Allí estaba Grace. La falda era azul marino, el suéter suave y beige. Un simple clip sujetando la peluca hacia atrás detrás de una oreja. Miré esos ojos, mis ojos, y por primera vez no solo vi a un hombre disfrazado. Vi a alguien que no reconocía del todo. No un extraño, no del todo, pero tampoco solo yo. Había gentileza en la forma en que se paraba, una calma que no asociaba conmigo. Me quedé mirando un poco demasiado tiempo. Más tarde esa mañana, me senté junto a la ventana con mi cuaderno. No había escrito mucho los últimos días, solo fragmentos. No sé dónde está la línea ya. Grace no está fingiendo. Ella es paciente. ¿Todavía se trata de mi esposa o se trata de mí? Cerré el cuaderno y bajé la cabeza. Por primera vez desde que empezamos, recé sin que me lo pidieran. Dios, si esto ha ido demasiado lejos, si estoy perdiendo el punto, muéstramelo. Esperé, no por una voz, no por una señal, solo silencio, pero no se sintió vacío. Se sintió quieto, como si algo profundo dentro de mí hubiera dejado de pelear. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, no me inmuté ante lo que veía. Solo asentí una vez suavemente al reflejo, como si estuviera reconociendo a alguien que había estado esperando pacientemente a que finalmente la viera. No sé qué lo desencadenó. Tal vez fue la forma en que mi voz se había suavizado. Tal vez fue lo natural que se volvió a alisar mi falda después de sentarme. Tal vez fue la forma en que empecé a cruzar las piernas sin pensarlo, o el momento en que me sorprendí llevando la blusa sobre los hombros. Fuera lo que fuera, algo en mí se rompió esa noche. Estábamos terminando los platos juntos. Todavía estaba vestido como Grace, falda azul suave, mangas remangadas, delantal atado a la cintura. Ella tarareaba como siempre, limpiando la encimera mientras yo enjuagaba un plato. Y simplemente lo solté. Todo esto es ridículo, murmuré. Me veo como una broma. Ella se volvió, sorprendida. ¿Qué? Me encogí de hombros, sin mirarla. Las faldas, el nombre, esta rutina. Ni siquiera sé quién soy ya. No me inscribí para convertirme en un personaje. Hubo un silencio que no esperaba. Cuando finalmente levanté la vista, vi que sus ojos brillaban. ¿Crees que es una broma?, dijo, apenas en un susurro. No quise. No tienes idea, dijo, con la voz temblando ahora. No entiendes cuánto significó para mí que siquiera lo intentaras. Que por una vez salieras de ti mismo y me encontraras donde he estado parada todos estos años. Ahora estaba llorando. Lágrimas reales. No dramáticas, no enojadas, solo heridas. Nunca necesité que fueras perfecto, dijo. Solo quería que me vieras. Y por un momento pensé que tal vez finalmente lo hiciste. Y luego salió de la cocina. Me quedé allí empapado en agua de lavar platos y culpa. El cardigan se sentía más pesado, el aire más espeso, y lo peor era que ni siquiera sabía por qué lo dije. Tal vez había empezado a sentir demasiado. Tal vez Grace estaba cavando más profundo de lo que quería. Terminé de limpiar en silencio. Más tarde esa noche entré al dormitorio. La ropa que había dejado preparada para mañana todavía estaba doblada en la silla, un atuendo sencillo. Blusa crema, falda gris, y el par de medias más suaves que había usado hasta ahora. Me quedé allí mirándolas. Esta vez nadie me dijo que me las pusiera. No había sacerdote observando, no había sesión pendiente, no había lista que seguir. Pero lo hice de todos modos, en silencio, pieza por pieza. La falda se deslizó como perdón. La blusa abrazó mi pecho como respiración. Me puse el cardigan sobre los hombros y me senté al borde de la cama, mirando al suelo. No estaba haciendo esto para cumplir una cuota.
Lo estaba haciendo porque ella tenía razón. Esto no se trataba de la ropa. Nunca lo fue realmente. Se trataba de salir de mí mismo. Se trataba de empatía, humildad, rendición. Y por primera vez me di cuenta de que Grace no era solo a quien me parecía. Era en quien necesitaba convertirme para volver a hacer las cosas completas. La oficina de la iglesia se sintió más pequeña esta vez. Tal vez porque ya no me escondía detrás de excusas. Tal vez por la forma en que me sentaba más derecho, más suave, la forma en que crucé las piernas sin pensarlo, la falda rozando mi rodilla. Tal vez porque no estaba solo. Grace estaba conmigo, aunque nadie dijera su nombre en voz alta. El padre Daniel nos saludó con esa misma sonrisa tranquila, manos cruzadas sobre su Biblia. Han llegado a la mitad, dijo, echando un vistazo a las notas frente a él. ¿Cómo ha sido la experiencia? Abrí la boca para hablar y me congelé. Por primera vez en semanas, no sabía qué voz usar, la suya o la de ella. La mía o la de Grace. Me siento diferente, dije con cuidado. Él asintió. ¿En qué sentido? Mi esposa me observaba, sin juzgar, solo esperando. Me moví en la silla, manos cruzadas en el regazo. No me enojo tan rápido. No me cierro, pienso antes de hablar. Y he estado más callado. El padre Daniel ladeó la cabeza. ¿Es Grace quien habla? Tragué fuerte. Tal vez. Él sonrió suavemente. ¿Y cómo se siente Grace? Me golpeó más fuerte de lo que esperaba escuchar su nombre así. No como una broma o un disfraz, sino como algo real. Se siente pacífica, dije después de una pausa. No siempre, pero más que yo. Él miró entre los dos. ¿Han encontrado algo, entonces? Algo que la paciencia estaba tratando de mostrarles. Asentí, todavía inseguro de si estaba admitiendo derrota o descubriendo algo nuevo. Grace, dijo, pronunciando el nombre como una oración, tiene una forma de enseñarnos lo que la fuerza nunca pudo. Humildad, quietud, presencia. Cerró el cuaderno frente a él. La ropa puede quitarse algún día. La rutina puede terminar, pero la lección no se trata de las prendas. Se trata del corazón que descubrieron. Mi esposa extendió la mano y tomó la mía, sus dedos curvándose suavemente alrededor de los míos. No hubo declaraciones dramáticas, no hubo discursos, solo un momento tranquilo en el que algo cambió. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí que estuviera fingiendo nada. Grace no era un rol que estaba interpretando. Se estaba convirtiendo en una parte de mí que no sabía que necesitaba. Una maestra, un espejo, un nombre que no había ganado, pero en el que lentamente me estaba convirtiendo. Fue idea mía. La cena, quiero decir. Sus padres no habían venido en meses. Las cosas habían estado tensas, silenciosas. El tipo de distancia que crece cuando todos sienten que algo anda mal, pero nadie lo dice en voz alta. Así que sugerí que los invitáramos. Mi esposa parpadeó como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿Quieres cocinar para mis padres? Asentí. Yo me encargo de todo. La noche siguiente, estaba en la cocina con la falda verde suave de Grace y un delantal floral atado por detrás. La blusa tenía un delicado borde de encaje en el cuello, y había cepillado la peluca con cuidado, recogiendo los lados detrás de las orejas. El horno estaba caliente, la mesa puesta con esmero, servilletas de tela, cubiertos de verdad, velas. Incluso doblé las esquinas de las servilletas como la había visto hacer en las fiestas. No estaba nervioso, solo concentrado. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa y una bienvenida firme pero gentil. Mi esposa sirvió el vino mientras yo terminaba la ensalada. Su madre me miró, luego a la mesa, luego de nuevo a mí. «Realmente has encontrado tu ritmo», dijo con una risa cálida. «Apenas te reconozco». Sonreí, sin saber cómo responder. Porque la verdad era que apenas me reconocía a mí mismo. Y eso no era algo malo. La cena transcurrió con facilidad. La conversación fluyó. Su padre habló de una nueva caña de pescar. Su madre compartió historias sobre la venta de pasteles de la iglesia. Nadie mencionó mi ropa. Nadie preguntó sobre el delantal o la forma en que recogía cada plato con precisión silenciosa. Mi esposa me observaba desde el otro lado de la mesa. Había algo diferente en su mirada, más suave, más lleno, no diversión, no incredulidad. Era afecto, algo que no había visto de ella en mucho tiempo. Después del postre, me encontró en la cocina, limpiando la encimera en círculos lentos y constantes. «Hiciste todo esto», dijo, rodeándome con los brazos por detrás. Me giré. Ella no se apartó. «Esto no era parte del plan», dije en voz baja. «No», susurró. «Es mejor».
Esa noche, cuando nos sentamos juntos en el sofá, no hacía falta decir nada. Apoyó la cabeza en mi hombro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a mi propio hogar. No como el hombre que era, sino como la persona en la que me estaba convirtiendo. Nunca quise que ella encontrara el cuaderno. No estaba escondido, pero tampoco estaba a la vista. Guardado entre los libros de cocina en el estante de la cocina donde pensé que pasaría desapercibido. Ya no escribía en él todos los días, solo cuando los sentimientos se volvían demasiado silenciosos para ignorarlos. Esa noche había escrito algo que se sentía diferente, una especie de verdad que había estado creciendo pero que no había encontrado palabras hasta ahora. Grace me ayudó a ver el corazón de mi esposa y tal vez el mío también. Luego cerré el cuaderno, lo dejé a un lado y fui a lavarme. Cuando volví a la cocina, ella estaba de pie junto a la encimera, ojos bajos, dedos descansando ligeramente sobre la tapa. No estaba fisgoneando, dijo rápidamente. Solo estaba ahí. No hablé, no podía. Ella abrió el cuaderno lentamente, pasando a la página que había escrito horas antes. No lo leyó en voz alta. No hacía falta. Su mano se levantó a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé inmóvil en la puerta, la falda suave contra mis piernas, la blusa subiendo y bajando con cada respiración temblorosa. Pensé que tal vez estaría enojada o confundida o se alejaría. En cambio, caminó hacia mí y puso el cuaderno en mis manos. Sabía que algo había cambiado, susurró, pero no sabía cuán profundo. Hubo silencio entre nosotros, pero no del tipo que duele, del tipo que crea espacio. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, ella extendió la mano y apartó un mechón de cabello de mi mejilla. No de la peluca, solo de mí. Piel y aliento. Y luego, tan suavemente que casi no lo escuché, dijo, «Buenas noches, Grace». El nombre no dolió. No se sintió prestado ni tonto. Se sintió como mío. Más tarde, nos sentamos lado a lado al borde de la cama, manos entrelazadas entre nosotros. Ella oró primero, una oración tranquila por fuerza, por amor, por claridad. Luego hablé yo, no como él, no del todo como ella, solo como alguien finalmente completo. Gracias, susurré al cielo, por mostrarme quién me estaba faltando. Y por primera vez, no estaba hablando solo de ella. También estaba hablando de mí. Me desperté temprano, antes de que el sol asomara por encima de los árboles fuera de nuestra ventana. 40 días. Ese número había estado sobre mí desde el primer momento en que el padre Daniel me entregó el plan impreso. Solía sentirse como una sentencia, una montaña. Ahora se sentía como el borde de algo que no estaba seguro de querer dejar. Esa mañana no dudé. Abrí el armario y elegí el atuendo yo mismo. Una falda ciruela suave que caía justo debajo de la rodilla, una blusa crema con pequeños botones dorados y el mismo cardigan que había usado el primer día. Cepillé la peluca con cuidado, la sujeté hacia atrás simplemente y agregué un par de aretes pequeños que mi esposa me había ofrecido semanas atrás. Nunca los había usado hasta ahora. Cuando me miré al espejo, no vi a un extraño. No vi a un hombre intentando. Vi a alguien completo. Alguien en quien había crecido pieza por pieza. Grace. No era más fuerte ahora. No era dramática ni diferente. Era solo yo, más calmado, más suave, quieto. Condujimos a la iglesia juntos en silencio, pero no era del tipo tenso. Era del tipo pacífico, como si las palabras ya no fueran necesarias. Dentro, el servicio comenzó como cualquier otro. Himnos, oraciones, el roce de las páginas al pasar. Pero cuando llegó el momento de los anuncios, el padre Daniel dio un paso adelante. Esta mañana, dijo, recorriendo la congregación con la mirada, marca el final de algo muy raro y muy valiente. No nos nombró. No hacía falta, pero sus ojos se encontraron con los míos brevemente, y sonrió. La empatía requiere coraje, dijo. Y a veces convertirse más en Cristo significa dejar de lado el orgullo, la comodidad, incluso la identidad, para caminar en los zapatos de otra persona, o en este caso, en sus faldas. Unas cuantas risas, unas cuantas sonrisas cómplices. Nada cruel. Mi esposa tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «¿Lo hiciste?», susurró. Asentí, pero algo dentro de mí estaba apretado. No por nervios, por tristeza, porque esperaba sentir alivio, sentir que lo había logrado, que finalmente podía parar. Pero todo lo que sentí fue este extraño y suave dolor, el tipo que llega cuando algo hermoso está terminando. Después del servicio, mientras salíamos a la brillante luz de la mañana, ella se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. «No tienes que parar, ¿sabes?», dijo. «Puedes quedarte con ella si quieres». La miré,
al calor en sus ojos, a la tranquila aceptación en su voz, y sonreí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. La casa estaba en silencio cuando desperté. Sin alarma, sin horario, sin tarea, solo la luz del sol colándose por las cortinas y el leve zumbido de los pájaros afuera. Ya había terminado, los 40 días. No más planes pegados en la nevera, no más guías del padre Daniel, no más expectativas. Aún así, me encontré moviéndome sin pensar. Fui a la cocina y preparé el café. Saqué 2 tazas, la de ella con las pequeñas flores azules, la mía blanca y sencilla. Rompí huevos en un tazón y los batí lentamente. El ritmo se sentía familiar, no forzado, solo mío ahora. Cuando abrí el cajón, mi mano dudó sobre los jeans habituales. Me los puse, el denim rígido y ajustado después de semanas de cosas más suaves, pero vacilé en el cajón de arriba. Allí estaba. El cardigan de Grace. El beige suave con mangas holgadas y un calor que no podía explicar del todo. Me lo puse sin pensarlo 2 veces. No se sintió como un disfraz. Se sintió como consuelo, como memoria tejida en tela, como un recordatorio. Ella salió unos minutos después, los ojos todavía pesados de sueño. Su cabello era un desastre, y la amaba por eso. «Huele bien», murmuró, rodeándome la cintura con los brazos por detrás. Nos quedamos así un rato. Después del desayuno, me senté a la mesa con mi cuaderno. Solo quedaba una página. Miré las líneas, pluma en mano, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Luego escribí lentamente. Grace no me reemplazó. Me recordó quién podía ser. Cerré el cuaderno. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles. Adentro, nuestro hogar volvía a sentirse lleno. No porque todo hubiera vuelto a la normalidad, sino porque algo en ambos había cambiado. Y tal vez esa era toda la cuestión. No convertirse en otra persona, sino convertirse en alguien más completo. Han pasado unas semanas desde que terminaron los 40 días. La vida no volvió de golpe a lo que era antes. No hubo un gran reinicio, ni un regreso ceremonial a lo normal. En cambio, las cosas simplemente se asentaron de forma natural, silenciosa, como el polvo después de una larga tormenta. Algunos días uso jeans. Algunos días no. A veces cocino la cena con delantal, tarareando la misma melodía que mi esposa solía cantar. A veces cocinamos juntos, hombro con hombro, riéndonos por una salsa derramada o ajo quemado. La ropa dejó de sentirse como una línea en la arena. Se convirtieron en elecciones, herramientas, incluso recordatorios de quién soy. Cuando bajo el ritmo, cuando escucho, cuando lidero con suavidad en lugar de orgullo. Y el nombre Grace todavía permanece. No necesita ser dicho todos los días, pero vive en la forma en que me muevo, en la forma en que hablo, en la forma en que ahora rezo con ambas manos abiertas. Pienso en esas primeras mañanas, en cuánto miedo tenía de soltar la versión de masculinidad que pensaba que debía proteger. Y pienso en ahora, en cómo la paz no viene de aferrarse, sino de soltar. Somos más fuertes ahora. Mi esposa y yo, no porque hayamos arreglado todo, sino porque nos vimos el uno al otro. Realmente nos vimos. A veces la sanación no llega como un gran avance. A veces viene en forma de un cardigan colocado suavemente sobre tus hombros. Y la voz tranquila que susurra, «Esto también eres tú». Fin.